Bueno, este video corresponde al tema de progresiones. El primer tipo de progresión que vamos a ver es de progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es aquella donde todos los términos están separados por la misma diferencia. Tenemos dos ejemplos. Este primero, 2, 5, 8, 11, 14. La diferencia entre los términos es de 3. De 2 a 5 hay 3 unidades, de 5 a 8 hay 3, de 8 a 11 hay 3, etc. Si siguiéramos la progresión aritmética, después de este número seguiría el 17 y después el 20. En este segundo ejemplo, observamos que la diferencia entre los términos es de 2. De 5 a 7 hay 2, de 7 a 9 hay 2. Entonces aquí el número que seguiría después de este 15 sería el 17. Entonces una progresión aritmética es aquella que tiene un primer término y todos los términos siguientes se obtienen sumando la misma cantidad. En este caso se va sumando de a 3, en este ejemplo se va sumando de a 2. Vamos a la terminología. Entonces, A1 se va a llamar el primer término. En este caso, para el primer ejemplo, A1 vale 2 y para este A1 vale 5. N es el número de términos, que en este caso esta sucesión tiene, o esta progresión tiene 5 términos, esta tiene 6 términos. Entonces N valdría 5 para esta progresión y valdría 6 para esta. Esta es la parte más importante, que es D. D es la diferencia, o sea, el número que hay entre cada valor de la progresión. La diferencia, por ejemplo, en este caso es de 3. Y para este caso la diferencia es de 2. A sub n es el término general o último término. En este caso A sub n, el último término sería 14 para el primer ejemplo y 15 para el segundo ejemplo. Vamos a expresar S como la suma de todos los términos, la suma de todos estos valores. Entonces, tenemos estas dos fórmulas, que son las que se van a trabajar para las progresiones aritméticas. A n es igual a A1 más n menos 1 por la diferencia. Con esta fórmula obtenemos el valor del último término. Y la suma de todos los términos de la sucesión que aparecen aquí es sumar el primer término más el último, dividirlo entre 2 y el resultado multiplicado por n, que es el número de términos. Tenemos un ejemplo. Hallar el término número 12 de la progresión y hallar su suma. Tenemos esta progresión donde este primer término es 3, que lo vamos a llamar A1. Observamos que la diferencia entre cada término es de 2. Entonces, D para esta progresión vale 2. Entonces, aquí tenemos 3, 5, 7, 9, 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Por acá, necesitamos hallar el término número 12. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene aquí? Entonces, nos pide el ejemplo, hallar el término número 12 de la progresión y hallar la suma de todos los términos. Entonces, el término número 12 o último término lo obtenemos con esta fórmula. A sub n es igual a A1, en este caso es 3, más n es el número de términos que vamos a hallar, 12 términos, este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el término 12 queda por acá, entonces n es 12, menos 1 multiplicado por la diferencia entre todos los términos es de 2. ¿Cómo se hace esa operación? 12 menos 1 es 11, 11 por 2, en toda operación aritmética primero se hace la multiplicación, 11 por 2, 22, 3 más 22 es 25, quiere decir que el término número 12 por acá sería el 25. Ahora vamos a hallar la suma de todos los números, ¿cuánto es? 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 hasta 25. La suma de todos esos términos, de acuerdo a la fórmula, sería A1, que es el primer término, que es 3, más AN, que es nuestro último término, que nos dio 25. Todo esto dividido entre 2, multiplicado por n, que es el número de términos que dijimos que vamos a hallar, 12 términos. Entonces, hacemos esta operación. 3 más 25 me da 28. 28 y 2 me da 14. Y 14 lo multiplico por 12. 14 por 12 me daría 168, que sería la suma de todos estos valores. Un segundo ejemplo que vamos a tratar es hallar el valor de la suma de los primeros 20 números impares. Todos conocemos números impares, son 1, 3, 5, 7, 9, etc. Hablando de números impares naturales, ¿no? Positivos. Necesitamos necesariamente hallar el último término. Este es el primer término, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Necesitamos hallar el término vigésimo, que es el término número 20. Entonces,
A1 es el primer término de sucesión, que es 1. D es la diferencia entre todos, que aquí observamos que la diferencia es de 2. Nos hallamos el último término nuevamente con la fórmula. Entonces sería A1, que es 1, más n es el número de términos que vamos a hallar, que son 20, menos 1, por la diferencia entre ellos, que es 2. Entonces sería 1 más, esto me da 19 por 2. Y en toda operación aritmética primero hacemos la multiplicación. 2 por 19, 38, y esto me daría entonces 1 más 38, 39, que sería el número que iría aquí. Ahora sí vamos a hallar la suma de todos los primeros 20 números impares. Sería entonces el primer término, que es 1, más el último término que lo hallamos, que es 39, sobre 2, multiplicado por el número de términos que vamos a hallar, que son 20. Entonces, 1 más 39, esto me da 40. 40 dividido 2 me daría 20. Lo que es dentro del paréntesis 20, multiplicado por este 20. Y 20 por 20 es 400. Bueno, el segundo punto del tipo de sucesiones o de progresiones son las progresiones geométricas. Las anteriores eran aritméticas, era que había un valor que se iba sumando. Aquí lo que sucede con las progresiones geométricas es que se está multiplicando un mismo valor. Aquí se observa en el primer ejemplo que se está multiplicando por 2. 4 por 2, 8, 8 por 16, 16 por 2, 32. En el ejemplo de abajo estamos multiplicando sucesivamente por 3. 5 por 3, 15, 15 por 3, 45. 45 por 3, 135. La terminología es muy parecida al caso de las progresiones aritméticas. A1 es el primer término, que en este caso sería 4, en este caso sería 5. AN es el último término, aquí pues sería 32, aquí 45. N es el número de términos de la progresión. Y R, ya no vamos a hablar de diferencia, sino que vamos a hablar de razón. Razón es el número que se multiplica sucesivamente. Para el primer ejemplo, la razón es 2, porque está multiplicando sucesivamente por 2 para obtener el siguiente término. Para el siguiente ejemplo, aquí la razón sería 5 por 3, 15, 15 por 3, 45. La razón para aquí sería 3. En las fórmulas que vamos a utilizar son diferentes para la progresión geométrica. El último término se obtiene con esta fórmula A1 por la razón elevado a la n menos 1, y la suma se obtiene con esta fórmula. Vamos a hacer un solo ejemplo para eso. Vamos a hallar la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Este es el primero, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Necesitamos hallar por acá el término número 10, el décimo término. Vamos a hallarlo. Entonces, si vamos a hallar el décimo término, sería con esta fórmula. A1, que es el primer término, que en este caso sería 4, por la razón, que es el número que estamos multiplicando, sería 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, entonces la razón sería 2, elevado a la n menos 1. N es el número de términos que están, en este caso 10, menos 1. ¿Cómo hago esta operación? 4 por 2 elevado, esto me da 9. Que sería 4 por 2 a la 9, es 2 por 2 por 2 por 2, 9 veces, que me daría 512. Y 4 por 512 me da 2048. Quiere decir que este 2048 sería el número que iría aquí. Entonces hemos hallado el décimo término de la sucesión, pero nos están preguntando cuál es la suma. La suma sería igual entonces, de acuerdo a la fórmula, A1, que es el primer término, que es 4, por la razón, que para este ejemplo ya dijimos que era 2, elevado a la n, que es el número de términos, que en este caso son 10 términos, menos 1, y abajo va la razón, que es 2, menos 1. Hagamos la operación. 4, 2 a la 10 es multiplicar el 2 10 veces, que sería 2 por 2 por 2, 10 veces, que es 1024. Menos 1, 2 menos 1 me daría 1. Entonces sería 4 dividido 1, pues me da 4. Y 1024 menos 1, 1023. Lo corté 12. Ahí está. Entonces resulta que la suma de los 10 términos de 4 más 8 más 16 más 32 más 64 hasta 2048 me da un valor de 4092.